Aquí tenemos un lanzapiedras. Una máquina que por medio de la aplicación de algunos principios básicos de la física, nos permite acumular energía potencial elevando una masa muy grande, que cuando es liberada, nos proporciona gran cantidad de energía en un pequeño tiempo, que podemos utilizar para impulsar proyectiles a grandes distancias. En el video de hoy vamos a ver cómo fabricarlos sin utilizar códigos. Únicamente utilizaremos Rigid Bodies 2D, Joints 2D, y los manejaremos desde el inspector. Cuando lo tengamos armado y funcionando, no será nada difícil implementar algún pequeño script para manejarlo desde la ventana del juego. Primero voy a desactivar el que tengo armado, para explicar su construcción desde cero. Vendremos a la escena y vamos a crear un nuevo objeto que utilizaremos para contener todas las partes y poderlas mover en conjunto. Le llamaremos algo así como lanzapiedras, y reseteamos su transform, tal como está aquí. La primer parte que crearemos será la base, arrastrando su imagen dentro del propio lanzapiedras, y le ponemos su nombre. En su Sprite Renderer, aumentamos el Order Inlayer para que se vea por encima de los demás elementos que luego tendremos. Y le agregaremos un Rigid Body 2D, al cual, en su Body Type, haremos que sea Static. Finalmente la ubicaremos donde más nos guste. El siguiente elemento será el brazo o palanca. Arrastraremos una imagen adecuada a la escena, la nombraremos. En este caso yo aumentaré su escala en X para que sea más largo, y la ubicamos más o menos así. Lo importante es que la parte donde vaya el contrapeso sea aproximadamente un quinto o un sexto del brazo completo. Voy a arrastrarla dentro del lanzapiedras, como todos los elementos que crearemos luego, y le agregamos un Rigid Body 2D. A este Rigid Body le aumentaremos un poco la masa, ustedes deberán ver qué valores les resultan más convenientes en su juego. También le vamos a aumentar el Angular Drag, para simular un poco de fricción, como ocurre en el mundo real. Ahora necesitamos conectar el brazo a la base, agregándole un Fixed Joint 2D. Veremos aquí el punto en torno al cual oscilará, como ya vimos en el video sobre este componente, lo moveremos desde este campo hasta que quede donde se intersecan el brazo con la base, como hago aquí. Le aumentaremos el damping ratio, para disminuir oscilaciones exageradas, y también disminuiremos la frecuencia, porque no estamos buscando que la barra se mantenga rígida en un ángulo, sino más bien, queremos que se comporte como unida por un eje. Algo que no hice aquí, que ustedes sí deberían hacer, es arrastrar la base al campo de Connected Body. Por último, aunque también podíamos haberlo hecho al principio, le agregaremos un Box Collider 2D y nos aseguramos de que se ajuste a la imagen. Eso es todo con el brazo. Ahora vamos con el contrapeso. Tenemos muchas formas de hacerlo. Aquí moveré la imagen de una canasta, ubicándola aproximadamente en el extremo corto del brazo, aumentándole el Order Inlayer para verlo por encima de este. Esta canasta contendrá una roca muy pesada en su interior, razón por la cual, sería adecuado agregarle un Polygon Collider 2D, pero deberemos modificarlo para que la roca pueda estar en su interior, y además, para disminuir la cantidad innecesaria de puntos con los que aparece. Entonces, venimos a este campo y pondremos un 1, y en este otro campo pondremos un 3, lo que dará como resultado un collider provisoriamente triangular. Y un montón de errores en la consola, que no sé muy bien por qué aparecen, y los cuales eliminé desactivando el Polygon Collider 2D, haciendo clic en uno de los errores, y limpiando la consola clicando donde dice Clear. Arreglado el error, y si no les ocurre mejor, volvemos a la canasta y la arrastramos dentro del lanzapiedras. Activamos de nuevo su Polygon Collider 2D, y clicamos donde dice Edit Collider, lo cual nos habilitará los puntos para modificarlo como voy a hacer aquí. Lo haré más alto para que mantenga bien confinada a la roca y evitarnos que se salga. Y ustedes pueden hacer algo similar, cuidando de utilizar la menor cantidad de puntos posibles,
con lo cual evitamos una pérdida de rendimiento en nuestro juego. Y podemos ver cómo pasamos de tener algunos cientos de puntos a solo 6. Igual que hicimos con la palanca, le agregaremos un Rigid Body 2D para que lo afecten las físicas, le aumentamos la masa un poco, y le aumentamos el angular drag, lo cual disminuirá la oscilación, simulando las fricciones del mundo real. También le vamos a agregar un Fixed Point 2D, para conectarlo a la palanca. Del mismo modo que antes, modificaremos su anchor desde aquí, hasta que se ubique donde vendría siendo el eje. Le disminuimos la frecuencia para que se mueva libremente, y aumentemos el damping ratio para tener un poquito más de fricción. No olvidemos arrastrar la palanca al campo de Connected Body, que aquí me he olvidado, pero luego lo haré. Pasemos a la roca, que será el objeto pesado en la canasta. Movemos su imagen dentro de la canasta en la escena haciendo que sea su hijo, y la ubicamos adecuadamente como hago aquí. Le agregamos un Box Collider 2D, y se lo ajustamos aproximadamente, no es necesaria mucha precisión, solo intentar que no sobrepase el collider de la propia canasta. Finalmente le agregaremos un Rigid Body 2D, y le aumentaremos la masa. Yo le pondré un valor de 333, luego ustedes verán qué valores les convienen más. Tengan en cuenta que aquí, el proyectil que usaré, tendrá una masa de 1. Ahora cuando le doy a play, para probar que todo anda bien, descubriré que no he conectado la canasta con la palanca. Lo haremos de este modo, y el problema estará solucionado. Si volvemos a darle a play, funcionará bien, al menos la parte que tenemos construida. Sigamos. Ahora haremos la cuerda. La cuerda será el elemento que bajará la palanca desde aquí, para poder elevar el contrapeso, que luego cuando liberemos, nos proporcionará su energía acumulada para impulsar el proyectil. Comencemos creando un elemento que ocuparemos como el origen de la cuerda. Vamos a mover su imagen a la escena, y la posicionamos más o menos por aquí. Hagamos que sea hijo del lanzapiedras, moviéndolo en la escena dentro del mismo. Le agregamos un Fixed Point 2D, y arrastramos la palanca a su campo de Connected Body. Y para el otro extremo de la cuerda, necesitaremos un objeto que esté fijo en el mundo, igual que lo está la base del lanzapiedras. Entonces, de igual modo que con la base, movemos su imagen a la escena, le agregamos un Rigid Body 2D, y en su Body Type, seleccionamos Static. También haremos que este elemento sea hijo del lanzapiedras. Ahora regresemos al extremo de arriba, al que debemos agregarle el componente que hará de la propia cuerda entre los dos extremos, el Spring Joint 2D. En su campo de Connected Body, arrastramos el extremo de abajo que pusimos previamente, y ya podemos ver este componente como una línea de color verde en la escena. En este caso, el Spring Joint 2D, nos resulta muy adecuado, porque podemos modificar sus variables desde el inspector o desde código con el objetivo de rotar la palanca. Iniciemos el juego para ver cómo se comporta. Notaremos que la palanca se separa demasiado de su distancia marcada. Eso lo solucionaremos aumentando un poco la frecuencia. Y si desactivamos la casilla de Auto Configure Distance, podemos elegir la distancia apropiada desde aquí. También notaremos que sigue oscilando demasiado, entonces, aumentaremos el damping ratio desde este campo, para atenuar la oscilación. Ya casi lo tenemos completado. Veamos lo que luego haremos para lanzar el proyectil. Disminuiremos la distancia suavemente, y cuando ya esté abajo y cargado, desactivamos el Spring Joint 2D y el proyectil se acelerará hacia su destino, por medio de la palanca.
Recordemos que los cambios que hicimos mientras funcionaba el juego, volverán a su estado anterior al detenerlo, así que vamos a configurar la distancia exacta dándole clic a la casilla de Auto Configure Distance, y luego la volvemos a desactivar. El damping ratio, lo ponemos en 1, y en la frecuencia ponemos la cantidad más adecuada para nuestro juego, yo voy a poner un 3. Supongo que si al elemento que veremos ahora se le puede llamar canasta, lo llamaremos así. Con la canasta, mantenemos el proyectil en su lugar hasta darle la aceleración necesaria, y al soltarlo, también nos ayudará a elegir su ángulo de salida. Vamos a traer en primer lugar una barra así, la ubicamos bien, le agregamos un Box Collider 2D, y miramos que se ajuste a su imagen. Ahora un Relative Joint 2D, que nos permitirá modificar su ángulo fácilmente. Buscamos el extremo superior de la cuerda en la escena, y tenemos que llevarlo al campo de Connected Body del Relative Joint 2D como hago aquí. Y no olvidemos llevarlo dentro del lanzapiedras, para que sea su hijo. Iniciemos el juego. Y desactivando la casilla de Auto Configure Offset, podemos modificar el angular offset del componente, dando como resultado que la barra modifica su ángulo utilizando fuerzas. Quitemos el modo de juego, y si es necesario, podemos disminuir un poco el Max Force, el Max Torque, y la escala de corrección, para que su movimiento no sea tan brusco. Ahora llevaremos una barrita más, y la ubicamos como hijo de la barrita que ya está. Esta nueva barrita hará las veces de prolongación, pero con cierto ángulo que nosotros elijamos respecto a la primera, y servirá para facilitar la carga y el disparo del proyectil. La traemos de donde sea que aparezca, y podemos elegir su forma. Yo la alargaré un poco, con un 2 en la X de su escala, y un -45 en la Z de su rotación, y la ubicamos aproximadamente continuando a la anterior. Finalmente le agregamos un Box Collider 2D a esta barrita, y nos aseguramos de que respete la figura de su sprite. Ya lo tenemos, solo falta el proyectil. Si le damos a play, e intentamos moverlo desde su angular offset, no se moverá. Eso es porque tenemos que desactivar esta casilla como vimos antes. Vamos a quitar el modo de juego para que guarde el cambio y no nos olvidemos luego, la desactivamos, y le damos a play otra vez. Ahora sí. Si iniciamos de nuevo, podemos modificar el ángulo de la canasta como queríamos. Pasemos al último elemento. El proyectil. En la jerarquía, dentro del lanzapiedras, voy a crear un objeto que contendrá varias rocas, que usaremos como proyectiles. Le llamaremos proyectiles. Aquí dentro traeremos la imagen de una roca. Ajustaremos su escala al tamaño que deseemos. Y en un principio, la moveremos por aquí. Necesitaremos agregarle un collider circular 2D, nos aseguramos de que se ajuste aproximadamente a su imagen, y también le agregaremos un rigid body 2D. Así de simple es el proyectil. Ahora, en la jerarquía, seleccionando el proyectil, y presionando la tecla Control, más la tecla D, lo duplicaré para tener proyectiles de repuesto por si me hicieran falta. Este paso no es indispensable, ustedes por ejemplo, luego podrían transformarlo en un prefab, y tener un script bastante simple que instancie los proyectiles directamente en la canasta. Pero como la intención del video es que funcione sin script, por ahora lo haré de este modo. Y ya hemos terminado. Si le damos a play, podemos venir a modificar el valor de distancia del componente Spring Joint 2D de la articulación, que funcionará como una cuerda que tira de la palanca, elevando el contrapeso. Desde el componente Relative Joint 2D de la canasta, en el campo Angular Offset, modificamos, como vemos aquí, el ángulo de la misma.
Elegiremos un ángulo adecuado para poder sostener y disparar en la dirección deseada, y cargamos uno de los proyectiles. Ya con todo listo, podemos venir a desactivar el Spring Joint 2D de la articulación, lo que liberará el contrapeso, que aportará la energía necesaria para disparar. Con todo esto construido y funcionando correctamente, no deberíamos tener mucha dificultad para hacer un script con el cual modificar todos los valores, e instanciar los proyectiles más cómodamente con el teclado, como así también reproducir sonidos y lo que sea que se nos ocurra añadir, pero eso, si les interesa, se verá en un próximo video.